Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva teleentrevista en Canal TVU y sus redes sociales. No es cualquier entrevista la que vamos a tener ahora porque tenemos interesantes invitados, voces ciudadanas, para analizar lo que sucedió este domingo 25 de octubre con el plebiscito constituyente, donde por una amplia mayoría ganó la opción apruebo, es decir, se le abrió la puerta a una nueva constitución para Chile, algo que va a ser realidad. Ahora viene otro proceso, esto no es rápido, pero la constitución que va a tener nuestro país va a ser una constitución nueva, no la actual que tuvo su origen en 1980 y que fue reformada en el gobierno de Ricardo Lagos. Todo esto por voluntad popular. ¿Cómo se analiza lo que sucedió en detalle el día domingo y también lo que viene ahora? Porque hay muchas interrogantes. Lo vamos a conversar con Magdalena Paredes, representante de Chile Digno, miembro del Partido Comunista. ¿Cómo te va, Magdalena? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Con la emoción viva del día después del Así es. inicio de una nueva historia, en realidad. Vamos a hablar con tiempo de aquello. También nos acompaña Loreto Muñoz, vocera de Acción Humanista acá en la región del Biobío. ¿Cómo te va, Loreto? Bienvenida. Hola, mucho gusto. Acá estamos felices de este paso histórico que estamos haciendo y que vamos a poder ver, ¿no? Muy bien, Y Loreto, todo, muchas gracias por estar acá. Nos acompaña por último Pavel Guíñez, dirigente de la FEMPRUS, de los trabajadores de la salud, los profesionales, pero también integrante de la Mesa de Unidad Social, que ha estado también ahí con un rol importante desde el estallido social. ¿Cómo te va, Pavel? Bienvenido. Hola Francisco, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para opinar, conversar, intercambiar ideas y debatir. Muy bien, a ver, Magdalena, han pasado algunas horas del gran triunfo de ayer de la opción apruebo. Todos nuestros invitados de una u otra manera participaron en la campaña del apruebo. ¿Qué sensación tienes ahora ya que la cosa está menos candente, pero no por ello menos importante, de algo histórico que pasó en Chile? Sí, pues yo creo que ya bajando un poco las horas, hay una primera claridad que nos queda. Y esa claridad la entregan el alto porcentaje de personas, de población joven, pero de personas en general que asisten a votar y que manifiestan una necesidad real de cambiar la estructura de este país, de cambiar el fondo, la forma, de cambiar las relaciones de este país, y eso se plantea con un apruebo sobre un 78%. Pero acá hay algo que tenemos que saber leer, y lo primero que tenemos que saber leer es que durante todo el camino, previo al día de ayer, nos dijeron que se estaba polarizando el país, ¿no? Que había un discurso, que se estaban enfrentando dos argumentos, que estábamos generando una división en torno a lo que era mejor para Chile. Y lo que queda claro es precisamente que no existe esa polarización, porque acá hay una inmensa mayoría del país que quiere cambios, una inmensa mayoría del país que está viviendo en un modelo con una democracia, entre comillas, con una economía que no eligió y que este 22% se la impuso. Y esa idea a mí me parece que es fundamental, porque ya no caemos en ese juego, un poco del empate de decir Chile es un país cauto, Chile es un país de puntos medios, y en realidad no, pues, vivíamos en un país que nos impusieron, y lo que dijo la gente fuerte y claro es, acá hay un nuevo Chile, acá nosotros estamos cansados de lo que llevamos de 30 años y quizás, y no quizás, sino harto tiempo más de una dictadura que lo impuso, y esa mayoría yo creo que tiene en este momento toda la posibilidad de encauzar este proceso de convención constitucional hacia un proceso realmente abierto y realmente democrático. Porque lo que viene desde el 26, desde el día de hoy en adelante, es precisamente cómo generar que este espacio que se abre, que este plebiscito, que esta nueva constitución se escriba realmente con las reglas de la población, con las reglas de la ciudadanía, con las reglas del pueblo. Eso quiere decir con participación amplia de independientes, eso quiere decir aseguramiento de los escaños para los pueblos originarios, eso quiere decir aseguramiento de la participación de migrantes, eso quiere decir
que se permee todo el proceso de conformación de esta nueva constitución, Ok. con la opinión de los territorios, de las asambleas y de ese 77% que ayer se manifestó. Yo principalmente quiero quedarme con esa idea primero, me parece que es relevante, y empezar a matar un poco los mitos de un Chile tibio, de un Chile que no se atreve a los cambios, de un Chile que es mitad y mitad, cuando en realidad lo que nos dimos cuenta era que había un 22% que se pensaban los dueños y las dueñas de Chile, y en realidad no lo son. ¿Qué es lo más destacable de este proceso histórico, Loreto Muñoz? Yo creo que muchas cosas. Primero, que es evidente como forma gráfica, ¿no? Que la ciudadanía con una actitud no violenta, porque han dado mucho a ese tema, la violencia, cuando con una actitud cívica, alegre, era impresionante. Ayer era de verdad emocionante ver las filas y las horas que tuvo la gente para estar, pero lo que queda en evidencia es que la ciudadanía votó a la basura, ¿no? Como lo hicimos hace mucho tiempo a la basura la constitución de la dictadura. O sea, eso es lo que terminó ayer. O sea, hace rato que se había terminado, pero ahora ciertamente la votación lo que hace es dejar en evidencia que la constitución de la dictadura se acabó, se murió y la enterramos. Y desde ahí parte una forma nueva, distinta, que es la que tenemos que conversar, ver. Pero yo creo que lo otro que quiero destacar es un poco esos mitos que se han ido dando, no solo frente a la situación, sino frente a las formas, ¿no? Es impresionante cómo en todo este tiempo tuvimos, piénsenlo, la campaña más irregular que habíamos tenido en la vida, con pandemia, nosotros que estamos acostumbrados a hacer puerta a puerta, entregar volantes, nada de eso pudimos hacer. Y así todo, hay una gran cantidad de gente que se informó, que estuvo, la franja, por ejemplo, nuestra de Chile Digno, que fue 100% donada a las organizaciones sociales, fue impresionante. De hecho, fue catalogada por la gente una de las franjas que mejor aceptación tuvo, ¿no? Que fue generando, y la gracia de eso es que acercó cada vez. Lo que siento que hemos ido haciendo con todo este tiempo es ir acercando ese Chile, ¿no? Que nos decían que era uno y que de verdad no era, pero que lo que fuimos haciendo fue acercar posturas, estamos hablando, eso que te pasa a ti, nos pasa a todos, o a la gran mayoría, ¿no? Ok. En salud, en educación. Entonces yo creo que eso es lo que quedó en evidencia ayer, y quiero volver a destacar el tema de la no violencia y la forma. La verdad que la gente ayer estaba feliz, contenta, la familia, todos juntos, y todo ese estigma de que si ganaba el apruebo no sé qué iba a pasar, una vez más era mentira. Sí, Pavel, ese justamente era uno de los mitos de que la gente que estaba detrás del apruebo son todos comunistas, son todos marxistas, son todos de la línea dura de la izquierda, que quieren el caos para Chile, que veamos como ejemplo Venezuela. Bueno, si eso fue así, no le resultó para nada, porque acá evidentemente la alta votación que apoyó la opción apruebo es muy transversal, de lo contrario no se entendería la proporción de la ventaja. Y de hecho hoy día desayunamos arepa aquí en la casa. No, mira, yo creo que dentro de, hay unas cosas que es muy, a ver, yo creo que hay dos elementos que son destacables para efectos del análisis. El primero es que votaron más de la mitad del padrón nacional en un contexto de pandemia, en una votación voluntaria. Por lo tanto no estaban obligados a ir a votar. Y además aún con una campaña como la que tú mencionas, que básicamente fue la campaña del rechazo, que se enfocó en producir temor, en producir incertidumbre, en producir miedo, en jugar con el futuro de las personas y las expectativas que las personas tenían para poder lograr un número que le permitiera poder cuestionar los resultados de la prueba. Me parece que eso queda en el pasado. La gente hoy día, creo que también es algo que reflexionábamos al interior de nuestra organización el día de ayer. La alta votación hoy día demuestra, además de demostrar lo evidente, demuestra que en general la gente no era un problema con la política lo que tenía. Lo que tenía era un problema fundamentalmente con la falta
de representación política capaz de hacerle sentido. Y no tiene que ver tampoco con la seriedad del proyecto político, o la seriedad de las propuestas, o el equilibrio macroeconómico, que era lo que siempre nosotros escuchábamos en las diversas campañas de las más diversas índoles, sino que incluso la gente hoy día es capaz de arriesgar a un futuro incierto, que es una constitución nueva, que nadie sabe qué va a salir de ahí, y apoyarlo con ese número tan grande que es el 79,25%, y que, dicho sea de paso, es casi 4/5, ni siquiera son 2/3. Ahora, Pavel, tú eres sociólogo, si no me equivoco, también, ¿o no? Exactamente. Y Porque, magíster en políticas públicas también, en perfecto, política de entonces gobierno. tienen una voz muy autorizada en comparar los procesos, porque fíjate que han pasado 32 años, si no me equivoco, del plebiscito del 88, Sí. y la estrategia, y fíjate que la estrategia de la propaganda Era la misma. televisiva prácticamente es la misma. Sí, po. Esto de que van a venir todos los males, la violencia, ¿te acuerdas? Entonces, la derecha, compartes tú, no se ha renovado y sigue estancada, ahí no hay progresión ni progresismo ninguno, Pavel. No, aquí sí, sí, de hecho hay elementos que llaman mucho la atención. Por un lado, uno hubiese esperado que la promesa de la renovación de la derecha, que era Evópoli, hubiese podido desde un minuto uno subirse al carro, digamos, y llamar a votar a prueba, y haber estado ayer Fue el partido más duro después. celebrando, claro, en la Plaza de la Dignidad, y probablemente yo tengo mis dudas respecto a si alguien lo hubiese echado, pero la posición que toman básicamente demuestran que es una cáscara nueva nomás, po. Entonces, y esto del 88, lo que había respecto de la votación del 88 se repitió para la votación presidencial, se repitió para la elección de Bucci contra Elwin, se repite en la elección de Frey, se repite en la elección de Lagos, se repite en Bachelet 1, y en general han habido... se escoge el país de turno como el país como símbolo de la agresión, extranjera, para no ser como ellos. En algún minuto era Bolivia, en otro minuto era Venezuela, en algún minuto era México o Cuba, o vaya a saber uno qué países vayan a ver en el futuro, como espejo, digamos, de algo que no se quiere ser. Sí. Francisco, Ahora, pero yo favor, quisiera agregar a eso que yo creo que hay algo que ellos no logran ver y que siento que parte de los políticos tradicionales tampoco, que es que definitivamente nuestro país cambió. O sea, de verdad tú sientes que la gente no tiene miedo. O sea, el temor a algo distinto, a armar, como decía Pavel, a generar desde algo que ya hay, algo conocido, algo nuevo, definitivamente eso ya no está. O sea, hay un cambio real de compromiso, de politización. O sea, la gente dice, no, la verdad que en este minuto la gente está más politizada que nunca. Es impresionante como sí quiere ser parte, como quiere Loreto, pero ahora participar. que se inicia otro proceso, ¿usted está dispuesta a conversar con gente que votó por el rechazo? Porque ahora empieza otra historia. Por supuesto, o sea, más que conversar con la gente del rechazo, yo creo que en el caso nuestro lo hemos estado viendo, y lo que queremos es generar, primero, creo que es interesante generar un reglamento, ¿no?, de sala para el tema de la Constitución. O sea, no hay en este minuto. Poder generar un reglamento de sala, y con la gente, con todos nosotros, hemos insistido, no porque haya ganado el apruebo, hay que irse para la casa, es al revés. Yo creo que aquí nuestros constituyentes tienen que tener súper claro que están ahí para ser la voz de la gente, de cada uno de nosotros. Entonces no pueden perder su desconexión. O sea, todo lo que se haga desde nuestro punto de vista, tiene que se haga para el tema constituyente, tiene que estar consultado con la gente, seguir Pero un eso le pregunto cabildo. yo, Loreto, pero eso le pregunto yo en líneas generales. Si yo voté por el rechazo, perdí, y le digo, Loreto, mira, yo perdí, acepto, pero ahora empieza otra etapa, y me gustaría también poder participar deslizando ideas. Pero ¿Usted yo está creo, dispuesto a recibir esas ideas por o tiene que haber supuesto, un filtro acá y el respetar ciertos pilares para tener un Chile nuevo? a ver, Francisco, Voy contigo, Magdalena, de inmediato, es que quiero que me responda Loreto. yo creo que hay dos cosas distintas. Sentarnos a conversar está súper bien, no hay problema. Yo creo que la Constitución, y eso es súper importante, nosotros tenemos claro que la Constitución tiene que ser para todos los chilenos. Nosotros no estamos pensando que la Constitución tiene que ser al gusto nuestro.
tiene que ser para todos. No queremos una constitución como la que teníamos, o como la que tenemos todavía, ¿no? Queremos una constitución donde todos los chilenos quepan, no amarrada ni amañada, y para eso tenemos que construirla, y para eso tenemos que sentarnos a conversar qué país queremos. O sea, yo creo que ahora vienen los cabildos donde, a ver, ¿cómo vemos este Chile? ¿Qué queremos? ¿Qué cosas no queremos que cambien? ¿A qué estás dispuesto, no? Hay cosas que vamos a tener que cambiar. Eso es un tema, pero también hay un tema político. O sea, por lo menos a nosotros en Chile Digno tenemos súper claro que el tema de las constituyentes tiene que ser con un tema neoliberal, ¿no? Nosotros no queremos más, o sea, un tema distinto. Entonces, yo creo que hay dos aristas de un mismo tema, ¿no? Ok, Loreto. Bueno, se tendrá que ver. Magdalena, por favor, ahora tómate tu tiempo. Sí, no, mira, lo que pasa es que creo que este tipo de preguntas, que yo la entiendo porque normalmente lo preguntan los periodistas, es parte del trabajo, es caer un poco precisamente en el análisis que se mantiene en los últimos 30 años de la concertación. Ustedes están dispuestos a dialogar con el partido tanto, pero si ustedes son del partido A, ¿por qué no pueden dialogar con el partido B? Y eso, sinceramente, y yo creo que lo comparten también sin haber conversado con los compañeros que están acá presentes, los dirigentes que están acá presentes, eso es lo menos relevante en este momento. Porque si hay algo, insisto, vuelvo a insistir, que queda claro, es que la representatividad que se adjudican, y que nos podemos adjudicar incluso el Partido Comunista, el Partido Humanista, los otros partidos que no estuvimos en ese acuerdo a espaldas de las organizaciones, a espaldas de la gente, y que respondió básicamente a tratar de contener una arremetida del pueblo en contra de un presidente que estaba avalando y que estaba abiertamente llamando a una guerra en contra de su pueblo. Eso es lo que pasó. Antes del 15 de noviembre lo que hubo fue una explosión en las calles a propósito de violaciones sistemáticas y vulneraciones totales a los derechos humanos. Y eso es lo que hizo reaccionar a la gente, aparte de 30 años de abuso. Entonces yo creo que parte de romper con esa lógica es también romper con la lógica de que somos los partidos, todos los partidos y este sistema político, el que tiene que ponerse de acuerdo para que la constitución que salga sea la constitución que asegure que los próximos 30 años, 50 años tengamos un Chile en democracia. Eso no es así. Acá hay pilares mínimos. Si tú me preguntas a mí, como comunista, y como representante de Chile Digno, y como estudiante también, futura colega de Pavel ahí en sociología, lo que te puedo decir es lo más básico. Acá hay pilares fundamentales que no le ponen ni el Partido Comunista, ni la FEMPRUS, ni Acción Humanista, no, lo pone la gente. Y esos pilares son, por ejemplo, un Estado plurinacional, que reconozca, y en una región como esta, eso tiene que ser una tarea fundamental. Lo segundo, un sistema de seguridad social. Eso ha salido en la calle, el NOMA FP no lo pusieron los partidos, lo puso la gente en la calle. Y tiene que ver con todo un sistema de seguridad social relevante. Tiene que ir también de la mano con una educación y con un reconocimiento al rol de la mujer y de las disidencias, particularmente en torno a el trabajo reproductivo, a reconocer el trabajo doméstico, por ejemplo, una de las señales. Otro pilar importante es un nuevo modelo de desarrollo, que tenga un rol con las regiones relevantes, que integre y que genere también gobiernos locales que puedan entregar democracia, servicios, derechos y dignidad a las personas. Si no está de acuerdo con eso, no tendría cabida en este nuevo proceso. Solo el que no acepte esos pilares, Magda. Mira, para ir redondeando ahí, en eso, y hay elementos que los pone en la calle, y hay elementos que tienen que ir de la mano con lo que decía Loreto. ¿Cómo vamos a hacer todos quienes queramos tener algún tipo de participación en esta Constitución? ¿Cómo vamos a hacer que lo que se escriba sea realmente lo que refleje este petitorio de la calle, por así decirlo? Eso requiere, primero, conversar claramente con pisos mínimos. O sea, quienes estemos de acuerdo en que queremos transformar este modelo, vamos a poner esos puntos en la mesa, que son de dignidad. Pero por otro lado, un reglamento de sala es fundamental, precisamente para que asegure no solo el funcionamiento, sino que acá me parece un punto importante. Todos estos 2 años de Constitución tienen que estar permeados por la participación de la gente. Acá tienen que haber asambleas, tienen que haber cabildos, tienen que respetarse el acuerdo de los municipios constituyentes que se firmaron hace algunos meses en Santiago, con municipios en todo Chile, que aseguraron que de todo este proceso se iban a realizar y se iban a destinar fondos para que se hagan en todos los territorios asambleas constituyentes, asambleas o cabildos que nutran este proceso y que lo puedan interpelar. Y que no solamente nos aseguremos de que hayan constituyentes independientes de pueblos originarios, de organizaciones sociales,
que es relevante, pero aún así esas 150 o 180 personas, si pensamos en los pueblos originarios, no van a representar al 100% de Chile. ¿Para qué hablarte de los partidos? Yo creo que eso es lo que tenemos que pensar, más que en con quién hablamos y con quién no, qué es lo que afuera se necesita, ahora, qué es lo que el pueblo quiere. Hay gente en la calle que dice, yo no quiero nada con los partidos, no quiero nada. Tú eres de las juventudes comunistas, ¿qué le vas a decir a esa persona que prejuzga por el hecho de pertenecer a un partido? Porque es un prejuicio, ¿o no? ¿Qué le puedo decir? Si tenemos una historia de institucionalidad que ha sido, pero brutal y que ha arrasado con la organización popular. Hay desconfianza y una desconfianza legítima. Yo le puedo decir, las y los comunistas hemos estado en este proceso. Levantamos un proyecto de ley para que participaran los independientes, la Cámara de Diputados lo rechazó. Bueno, son intentos, pero no les voy a salir a decir a la gente, confíen en mí porque soy comunista, porque el partido no. La gente tiene desconfianza, eso hay que entenderlo, y creo que eso es lo que no han entendido otros, que prefieren ahí acomodarse y seguir acordando cosas. No, se valora mucho tu aclaración. Acá la clave está en las respuestas, no en las preguntas. Y le quiero hacer la pregunta ahora a Pavel en torno a eso, porque una señora me dijo en la mañana, muy expectante de lo que había pasado, fíjate, me dijo, yo voté por el apruebo, y estoy de acuerdo en el 80%, pero por ejemplo yo no estoy de acuerdo en la adopción homoparental, o no estoy de acuerdo en temas que son muy, para ellos son valóricos de iglesia, qué sé yo, pero esa persona votó por el apruebo. ¿Cómo van a hacerlo, Pavel, para poder dialogar entre las diferentes tendencias que hay dentro del apruebo? Porque claramente hay tendencias. Sí, mira, primero, a ver, yo creo que primero es súper importante aclarar que esa realidad para nosotros es cotidiana. Para nosotros, ya hablo como dirigente sindical. Nosotros tenemos socios como FEMPRUS a lo largo de todo el país. Somos casi 13.000 socios de la salud centralizada. Y en esos 13.000 socios hay gente que votó por el apruebo, hay gente que votó por el rechazo, hay gente que votó no necesariamente como la organización había definido que era lo ¿Van a quedar mejor. como amigos? Efectivamente, o sea, nosotros existimos en función de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y en eso nos toca conversar con todos los partidos. Nosotros acá en la región le hemos pedido audiencia a todos los diputados, a todos los parlamentarios. Distinto es que no nos reciban. Y eso ya no está en nosotros. Entonces, en ese marco, yo me parece súper relevante señalar que efectivamente nosotros tenemos una posición. Y esa posición es básicamente construir un sistema de salud universal, gratuito, de calidad, donde la salud privada funcione como un seguro complementario, pero donde hoy día, y aquí viene una cosa súper interesante a mi juicio, el 80% de la gente prácticamente que votó por el apruebo se iguala a la estadística de la gente que ocupa el sistema público de salud, que es el 80% también. Entonces ahí me parece que hay elementos comunes. Por lo tanto, yo no sé si es que nosotros debiésemos mantener un sistema de salud que tiende a desmantelar el sistema de salud público, y que la pandemia lo dejó absolutamente claro. Ahí al parecer hay un consenso casi absoluto. Donde no hay consenso son en temas valóricos, por ejemplo. Y en los temas, y ahí a mí me parece que yo insisto, y ahí yo también, un llamado también a las compañeras, a Loreto, a Magdalena, es súper importante también pensar en la opinión de las organizaciones sociales y sindicales. Yo no sé si lo más importante hoy día, en este minuto, es el reglamento. Hoy día lo más importante es cómo lo hacemos para que efectivamente los 4/5 que ayer se expresaron se transformen en los 2/3 más 1 que necesitamos para poder generar un debate progresista que amplíe la libertad de los derechos. En ese debate no están fuera los temas valóricos. Aquí lo que no puede pasar es que una minoría valórica le imponga al resto de la sociedad cómo tiene que vivir. ¿Qué es lo que pasa en los temas, por ejemplo, del aborto, de la educación sexual integral, lo que pasa con el tema de la eutanasia, lo que pasa incluso con temas que tienen que ver con readecuaciones de sexo, u otros elementos tan fundamentales para algunas personas, que en virtud de una constitución parida en dictadura, con una visión absolutamente ideológica, y además ideológica en términos valóricos también, muy conservadora, determinó el destino de un montón de gente, de al menos 2 o 3 generaciones. Entonces, eso me parece a mí que es un debate que para nosotros al menos
está zanjado. La gente tiene el derecho de vivir como mejor le Me parezca, parezca. pero no tiene el derecho de imponerle al resto cómo vivir. Sí, Pavel, brevemente para darle la palabra a Loreto, porque no sé si compartes, porque yo he hecho mucho esta reflexión. Hay gente que piensa, o en el mundo piensan, de que esto se consiguió con bolitas de dulce. Todos comiendo palomitas en la plaza, abrazados, y pasa que tuvo que ocurrir un estallido social, con todo lo que ello conlleva, para que el chileno se comportara este domingo de manera espectacular. Y el plebiscito del 88 no llegó como el maná del cielo. Llegó después de 5 años de protestas callejeras. Por lo tanto, a mí me sorprenden los titulares en el extranjero pensando de que esto se consiguió todo el mundo abrazados, contentos, felices. Y pasa que esto costó sudor, sangre y lágrimas también. Muerte, Exacto. muertes. Exacto. Nosotros bueno, A mí me compañeros, parece que primero, es un mito. ¿Qué quieren que les diga? No comparto los titulares de prensa extranjera porque piensan que la historia se escribió solo el domingo y que no hay cosas detrás. A mí me o sea, preocupa mira, más los comentarios de gente que vive en Chile y que cree que esto se ganó con un lápiz y un papel que los titulares de la BBC, debo decirlo. Coincido totalmente, coincido. sí, Pavel, o tu sea, respuesta y voy con Loreto. pero mira, lo que pasa es que eso es la expresión de la política internacional que construye este país también. O sea, en este país es un país que aparentemente respeta a los pueblos originarios. Es un país que tiene a la salud y a la educación como derechos sociales garantizados, y eso no es así. Una Es un país democracia que tiene, cristiana. es un país que exporta el sistema de AFP como un sistema ejemplar en términos de previsión social. Entonces, nosotros no solamente hemos luchado durante más de 25 años que tiene de existencia la FEMPRU por una salud gratuita, universal y garantizada, sino que también nos hemos incorporado en la plataforma No Más TPP, nos hemos incorporado a la plataforma No Más FP, y ahí hay una lucha tremenda que viene incluso desde el día 1 en que el plebiscito se gana en el año Ok, 88. Pavel. Loreto, se acabó el estallido social este domingo, ¿no? A ver, lo que pasa, quiero varias cosas. Por Una, favor, por tómese el ejemplo, tiempo, no se sí, preocupe. Después sí. me contesta. Lo que te preguntaba la señora, yo creo que es súper importante que uno entienda que mi postura personal no significa que tiene que ser la postura de todos. Y que tengamos una adopción homoparental no significa que todo el mundo tiene que hacerlo. Pero sí, los que sí les importa lo pueden hacer. Yo creo que con el tema valórico se ha caído mucho en la caricatura en que, todos, porque feminista, entonces las mujeres no sé qué, cuando hay divorcio, todos se van a divorciar, y si hay abortos, no. Yo creo que ahí hay mucho de caricatura, y que es muy violento, el querer imponerle a otros tu propio paisaje. Yo creo que aquí el tema es que la ley y el país se construye para todos, pero eso no significa que todos vamos a tener que hacer todos lo mismo porque cada cual tiene su propia creencia, sobre todo en el tema valórico. Loreto, Eso por... ¿hay razones para que la gente siga en las calles, sí o no? O sea, de todas maneras, lo que tú decías, primera cosa, nosotros hemos dicho todo este tiempo, sí, vamos a cambiar la Constitución, ya está aprobado, pero ahora, cómo salga esto depende también de la organización, de la calle. Nosotros, como decías tú, nada se ha construido, nada de lo que hemos logrado en el tema social ha sido gratuito, Okay. nada. Y por otro lado, cuando en el caso personal nuestro, digamos, decimos con un lápiz, tiene que ver con un tema de la violencia. O sea, también se ha caracterizado que el estallido o el despertar social tiene un tema violento, y tampoco es así. La violencia es del Estado, es quien más muertes ha generado, más dolor, más daño, ¿no? Y en cambio sí se han preocupado de cuántas estatuas, de cuántos semáforos. La verdad que para nosotros la vida tiene un valor, no tiene valor, por tanto no es comparable. Okay. Entonces yo creo que no es así. Y lo otro que quiero decir, que creo que es importante, que es distinto decir que efectivamente el 18 de octubre, sin quitarle mérito, es maravilloso lo que pasó, pero esto es una acumulación. Hace muchos años que se vienen, primero cada uno solo, cada uno defendiendo sus demandas, los trabajadores por un lado, las FB por otro, cada uno solo, hasta llegar a esta situación que es lo óptimo que necesitábamos, pero no es ni gratuito, ni de la noche a la mañana, ni es mágico, aunque todos digan, pero ¿cómo no lo vimos? La verdad que
es cosa de mirar un poco, y todos sabíamos que esto venía o antes o después, pero venía porque la verdad que el dolor y la desesperanza que tenía el pueblo era demasiado. Yo creo que Sí. me quedo con esa sensación, digamos, de esperanza. Ok. Ahora, Magdalena, ¿qué hacer con el estallido social? Algunos dicen, se acabó este domingo. La gente, por favor, para la casa, esperemos el proceso constituyente que culmine. Hay otros que dicen que no. O sea, ¿qué pasa si la próxima semana o en 2 meses más tenemos, no sé, en Santiago 2 millones de personas de nuevo exigiendo el fin ahora ya de las AFP? ¿Qué va a hacer el movimiento social? ¿Qué va a hacer el apruebo? Que ya no va a ser apruebo, pero la gente en la calle es la que tiene la benzina para hacer mover este gran auto y se va a hacer lo que el pueblo diga. Sí, primero yo creo que ni yo, ni Chile Digno, ni ningún partido es quien para decir cómo debe moverse y reaccionar la gente y la manifestación y las organizaciones. Pero teniendo eso de base y haciendo el ejercicio de responder la pregunta, acá ya se ha manifestado de forma bien clara, o sea, no hay que ser cientista político o política para mirar un poquito los libros de historia y comprender que ningún cambio estructural, porque acá no estamos hablando de cambio estético, no estamos hablando de un proyecto de ley en concreto, estamos hablando de un cambio estructural, de una forma de concebir Chile. Una constitución lo que hace es mandarte las reglas y ponerte las reglas de cómo nosotros vamos a educar, cómo nosotros vamos a comportarnos, cuáles son las reglas de esta democracia, cuáles son las reglas de participación, hasta dónde puedo yo participar, hasta dónde puede Francisco participar, cuál es el rol que tienen los medios de comunicación en torno a las dinámicas sociales, o sea, todo se rige desde una perspectiva de país. Y eso es lo que en este momento, y desde el 18 de octubre quedó en evidencia, pero es una construcción histórica, una acumulación de fuerza. Yo creo que ahí, si hacemos esa lectura, esa sola lectura, nos damos cuenta que hay un punto fundamental. Sin movilización popular en la calle, sin presión a estos órganos, sin demanda, por ejemplo, para lo que hablábamos antes, porque acá no está seguro ni la participación de las organizaciones, como lo decía Pavel, ni de los pueblos originarios, ni de independientes, ni de migrantes, que es un piso mínimo, pero aparte de todo eso, no se está hablando de que esos 180 o 150, dependiendo de lo que vea cada uno, no van a representar ni siquiera cerca al 100% de la gente que está en este momento clamando por una nueva constitución. Las movilizaciones sociales podrían seguir. O sea, si tú me preguntas a mí, yo quiero y creo que van a seguir porque es la única forma de que vamos a asegurarnos que este proceso decante en algo bueno, en algo real, y no un maquillaje como quizás varios intentan hacer. Chiquillos, bueno, yo le agradezco. Ustedes saben que hay poco tiempo. Voy a terminar con Pavel y ya tenemos que ir finalizando. Pavel, yo sé que tienes ganas de opinar referente a lo que estábamos conversando, pero también quiero que me reflexiones acerca de si Chile tiene que mirar a algún país como ejemplo, o esto tiene que ser algo chileno, propio, o podemos ver a Cuba, o podemos ver a Bolivia, o podemos ver a Venezuela. Te lo pregunto directamente. Porque pasa que allá hay asambleas y para mucha gente podríamos mirar hacia allá en términos de justicia social. Hay otros que dicen que por ningún motivo. Sí, mira, a ver, quiero hacer una apreciación primero. Quizás esto tiene que ver un poco igual con la deformación profesional, como le dicen, pero me parece que el tema de la movilización y de la violencia es algo que es súper importante analizarlo para entenderlo. No me parece, a mí, varios medios de comunicación, yo ayer escuchaba algunas radios y hablaban de lo que estaba pasando en la Plaza de la Dignidad, entre impactados y indignados, como si la gente no tuviera derecho a hacerlo. A mí me da la impresión de que falta ese análisis. Ahí se decía de que ya no había motivo para estar en la calle. Es que claro, es que ahí donde a mí me parece que falta análisis. Al final, un proceso electoral es un proceso de legitimación institucional. Y hay gente que no cree, no le otorga esa legitimidad al Estado. Sí. Y no tiene por qué hacerlo. Entonces, la clase política tiene que esforzarse para darle legitimidad al proceso constitucional, porque fueron ellos los que lo firmaron. Otros decidimos participar porque no quedaba otra alternativa y era lo mejor que había en el camino. Entonces, en ese marco, nos movilizamos hacia la votación, pero si el proceso no nos da garantías de ser algo fundamentalmente distinto, es evidente que la movilización va a volver a aparecer. Eso como primero. Lo segundo que tú preguntas, me parece a mí que primero que esto es un proceso chileno.
y mirado desde la realidad de un país largo y angosto, muy rico en recursos naturales, con una población de 16 millones de personas. Sin embargo, en ese marco también no podemos nosotros olvidar procesos o elementos de otros países que nos pueden servir como modelos. Y no para copiarlos como calco y copia, sino que efectivamente para ver qué es lo que de eso a nosotros nos permite decir, este camino es posible. Por ejemplo, pensemos en la referencialidad que tiene hoy día el modelo de salud cubano, ya que tú mencionaste a Cuba. El único país en exportar médicos fue Cuba durante la pandemia, que se dio el lujo de exportar médicos hacia otros países. Entonces, me parece a mí que en eso hay que ver qué pasa con el sistema de salud en Suecia, qué pasa, cuál es y no solamente verlo en términos de infraestructura, ver cuál es el PIB que se le asigna, cuál es el PIB que se le asigna a defensa en otros países y se le asigna a educación en otros países. Perfecto. Me parece que esos elementos te permiten ir construyendo una realidad mucho más acertada para lo que nosotros tenemos que vivir hoy día. ¿Qué pasa con la deuda histórica de los profes, que nunca se les canceló, por ejemplo? Sí, Pavel, y tú, bueno, diste en el clavo, en algo muy interesante, porque si tenemos el sistema de salud cubano, que es muy bueno, ¿por qué no mirarlo? Si tenemos en Suecia el otro sistema garantista de derechos sociales, miremos a Suecia, miremos a Nueva Zelanda, ¿por qué no en Estados Unidos, en España? No sé, pero no metiendo todo en el mismo saco, lo político, lo sanitario, qué sé yo, Pero ir sobre sacando... todo, Francisco, ¿Ah? pero sobre todo, no pretendamos descubrir la pólvora dos veces. Hay organizaciones como la mía, que tienen una propuesta en salud estudiada, construida, debatida, con números, que habla de la salud en su magnitud y no solamente en términos paliativos o en términos de cuidado solamente, sino que también en términos preventivos y de promoción. Lo mismo pasa con el NOMA FP y la propuesta de previsión social, lo mismo pasa con los profesores y profesoras y la propuesta de educación que ellos tienen. Y los asistentes de la educación, y los secundarios, y los universitarios, O sea, los paulatinamente han ido sectores que creando saben del propuestas. tema, claro, Exactamente, que están exactamente. Si hoy involucrados. día no hay que salir a buscar afuera lo que evidentemente tú tenés hoy día adaptado a tu realidad. Entonces me Que se ha parece que construido en décadas. ahí es donde hay algo que coincidimos con Perfecto. Loreto, con Loreto y Magdalena. Es decir, la convención constitucional que se constituya, que se arme, tiene que considerar la voz de quienes nos hemos movilizado por décadas para construir un sistema justo. Sí. Yo creo que lo que viene ahora, porque todavía estamos en el post-plebiscito, es justamente poder conversar de educación, un programa entero, de salud, de representatividad, de proyectos que tienen que ver con lo valórico, de la mirada de Chile hacia el extranjero, porque también hay un tema muy importante ahí de la relación con nuestros países. Así que me comprometo a poder dialogar más adelante con ustedes. En honor al tiempo lo vamos a dejar hasta acá, pero les agradezco la participación y bueno, es la ventaja también de trabajar para la Universidad de Concepción, que es una institución laica y donde podemos debatir de estos temas de manera libre. Así que muchas gracias, Magdalena, por estar con nosotros. Chao, un gusto, Francisco, y cuando quieran, acá estamos para debatir, conversar y proyectar un rato. Gracias a ti. Loreto Muñoz, muchas gracias también por estar con nosotros. Hoy, gracias. Solo quiero agregar que creo que es muy importante desde nuestro punto de vista el que esto abre algo bastante más, desde otra perspectiva que a lo mejor no es tan tangible, que es el tema de la esperanza, ¿no? El buen vivir, el efectivamente poder preocuparnos de tener el espacio para el ocio, o sea, una cantidad de cosas que no son tan tangibles y que tienen, pero que sí son muy importantes en la calidad de vida de cada uno de nosotros. Agradecida por el espacio. Gracias, Loreto. Pavel, como siempre, te agradezco la participación. Gracias, Francisco, a ustedes. Mira, yo solo cerrar planteando que la etapa que viene debe tener como protagonista central a la unidad y la vocación unitaria de todas las organizaciones sociales y políticas. Lo que se juega es demasiado importante y probablemente no vamos a tener una oportunidad para cambiar el país desde una vía institucional en mucho tiempo más. De ahí que el llamado para todos, y ahí nos incluimos a nosotros como organizaciones sindicales, a los partidos, a las organizaciones sociales que componen Unidad Social y otros conglomerados, es a dejar básicamente los maximalismos de lado, sentarnos a conversar cuál es el mejor escenario que podemos construir y darle para adelante con toda la fe para lograr la máxima cantidad de constituyentes del 11 de abril. Muchas gracias, Pavel. Nuevamente, gracias a los tres. Así que nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Chao, chao.